Eran como las 3 de la mañana en el Hospital Green, y sin entrar en detalles de lo que estaba experimentando, les diré que había recibido cierto tratamiento y me habían aplicado morfina. Nunca antes había recibido morfina, no se lo recomiendo. Me aplicaban morfina por vía intravenosa, lo que quiere decir que gota a gota entraba en mi sistema y esto sucedía día y noche. La reacción a la morfina es diferente de persona a persona. Yo dormía por un rato y luego me despertaba y me quedaba despierto tratando de figurarme qué es lo que estaba sucediendo, en dónde estaba. Fue durante una de esas noches que no podía dormir, noches que se prolongaron como por 5 días. Me desperté y recuerdo que alguien me había dado un versículo bíblico mientras me decía: «Pastor, usted necesita esto». Ni siquiera recuerdo quién me lo dio, pero fue un ángel de Dios. A las 3 de la mañana, sin que estuviera plenamente en mis cabales, sino apenas lo mejor que podía estar en esos momentos, saqué mi Biblia y empecé a leer el Salmo 71. Fue increíble lo que ese salmo hizo en mi vida. No puedo entrar en mayores detalles en cuanto a mis propias experiencias porque no se trata propiamente de mi persona. Se trata del Dios Todopoderoso y de lo que Él puede hacer en la vida de cualquiera de nosotros. Él nos ha confiado a cada uno nuestros propios conjuntos de retos. Incluso las mejores personas en algún momento u otro se hacen preguntas cuando ocurren cosas que no comprenden. Esto se debe a nuestra humanidad. Las cosas suceden. ¿Cuántos saben que las cosas suceden? Así sucedió a un hombre de quien leí hace poco y que trabajaba como albañil y sufrió un accidente realmente serio. Tenía que llenar un informe. Así que llenó el formulario tratando de que fuera lo más útil posible para sus superiores. Esto fue lo que escribió en su informe. Llegué al edificio en donde trabajo y hallé que el huracán había derribado algunos ladrillos en el piso superior. Así que armé en la azotea un aparejo con una viga y una polea. Subí varios barriles llenos de ladrillos. Cuando terminé la reparación, me sobraron muchos. Los puse en un barril y luego bajé a la planta baja para aflojar la cuerda. Desdichadamente, el barril pesaba mucho más que yo y antes de que dijera pío, el barril empezó a bajar tirándome hacia arriba. Decidí sostener firmemente la cuerda, puesto que ya estaba demasiado alto como para saltar. A medio camino me di un encontronazo con el barril que descendía a toda velocidad y que me dio tremendo golpe en el hombro. Seguí subiendo hacia la azotea y ahí me di de cabeza contra la viga que sostenía la polea, mientras mis dedos quedaban atrapados y ensartados en la polea. Cuando el barril llegó al suelo a toda velocidad, se desfondó y se salieron todos los ladrillos. Entonces yo pesaba más que el barril. Así que empecé a bajar a toda velocidad. A medio camino me tropecé de nuevo con el barril que subía. Y eso fue lo que me causó las heridas serias en las piernas. Al llegar al suelo, caí sobre el montón de ladrillos, lo que me causó más heridas dolorosas y lesiones. Eso me hizo perder el sentido y solté la cuerda. El barril volvió a bajar, cayéndome sobre la cabeza y enviándome al hospital. Respetuosamente pido que se me conceda licencia por enfermedad. ¿Cuántos de ustedes en un momento u otro, debido a la forma en que la vida los golpea, no le han pedido a Dios licencia por enfermedad? Yo quería huir de todo por un rato y no tener nada que ver con lo que estaba sucediendo. Pues bien, el Salmo 71 fue compuesto por alguien que atravesaba una experiencia similar. Primero, algunas cosas en cuanto a este salmo. No hay subtítulo en el Salmo 71, como podrán notarlo en su Biblia. A menudo en el subtítulo de los salmos se puede saber quién lo compuso, pero aquí no hay ningún subtítulo porque en realidad no se sabe con certeza quién lo compuso. Aun cuando es evidente que procede de la pluma de David y que es una continuación del proceso de pensamiento que se halla en el Salmo 70, la mayoría de estudiosos que han tratado de determinar cuándo compuso David este salmo dicen que fue en el tiempo cuando su hijo Adonías estaba tratando de usurpar la autoridad del trono que David le había prometido a Salomón. Así que aquí tenemos a David en su vejez y con 2 de sus hijos, Absalón, que ya había tratado de apoderarse del trono, y Adonías, que estaba tratando de usurpar la posición de Salomón. David atraviesa todo un dolor de corazón, hablando de problemas con los hijos. David podía haber esperado algo así debido a lo que hizo antes en su vida, pero David pagó un precio bien elevado.
No hay dolor como el dolor de padre, y David lo sentía hasta los huesos. En realidad, no importa mucho quién compuso el Salmo, porque es la palabra de Dios y está lleno de verdad que nos ayuda, sea lo que sea el problema que estemos atravesando. Algo que sí sé en cuanto al escritor es esto: estaba bien familiarizado con la palabra de Dios, porque en los 24 versículos del Salmo 71 hay más de 50 citas o alusiones a otros salmos. El Salmo es en sí mismo una compilación de la palabra de Dios. Vez tras vez verán frases que proceden de otros salmos. El salmista lo compiló en forma poética. Así que quiero que hablemos un poco sobre las cosas que nos suceden, cómo debemos responder y lo que debemos hacer cuando ocurren. En primer lugar, pienso que es importante que pensemos en la realidad de las pruebas en la vida del creyente. Algunas personas piensan que si son creyentes, nunca deberían tener problemas, que todos los creyentes al momento de recibir al Señor Jesucristo deberíamos recibir una tarjeta de identificación que diga exento de todo sufrimiento. Pero no hay evidencia de que semejante idea haya entrado alguna vez en la palabra de Dios. No estamos exentos del sufrimiento, somos humanos. La dimensión que hace la diferencia es la forma en que nos enfrentamos a ese sufrimiento. Pedro escribió en 1 de Pedro 4:12: Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. No es extraña, no es única. Todos atraviesan dificultades, sean creyentes o no. El compositor del Salmo 71, al enfrentarse al camino que se le abría por delante, vio que de repente era una cuesta empinada que había que subir, con muchos obstáculos por superar. Escribe con la pasión que solo una persona así podría expresar. Al mirar este salmo empezamos a ver algunas de las razones por las que nos vienen pruebas en nuestras vidas. Por ejemplo, en primer lugar, las pruebas nos vienen debido a los malos. Noten el versículo 4 del Salmo 71. Dios mío, líbrame de la mano del impío, de la mano del perverso y violento. David tenía algunas personas que eran sus enemigos y estaban causándole problemas. La palabra violento procede de una palabra que significa levadura. Quiere decir que esa persona era mala y que estaba esparciendo su maldad de toda manera posible. Era un fermento y era horrible. Algunos de ustedes tienen problemas debido a enemigos. Tal vez alguien en su trabajo o alguna persona con quien tienen que tratar en otra empresa. Alguien que tal vez sabe que usted es creyente y ha decidido ensañarse con usted debido a la rabia que le tiene a Dios. Así que hace todo lo que puede para atormentarle. Conozco a algunos creyentes cuyas vidas han sido trastornadas debido a otro individuo. Puede sucederle a usted. Luego, en segundo lugar, a veces tenemos pruebas debido a un futuro incierto. Noten el versículo 9, en donde David habla de envejecer. Debo confesarles que cuando leí este salmo pensé que debería haber sido una broma cruel de parte de quien me dio este salmo, porque más adelante en el salmo el salmista dice: Dios, por favor, no me desampares cuando sea viejo y tenga canas. Cuando leí esto, me sentí como si fuera viejo. Pero noten que el salmista alude al hecho de que a veces las pruebas son un factor de nuestro reloj biológico. Dice, versículo 9, no me deseches en el tiempo de la vejez, cuando mi fuerza se acabare, no me desampares. A veces las pruebas nos vienen debido a alguna enfermedad. Usted está dedicado a lo suyo, todo marcha viento en popa. Nunca se le ha ocurrido que oirá la palabra cáncer unida a su nombre. De repente la oye, y de súbito la realidad le golpea como un porrazo. Usted se da cuenta de que nadie le pidió su permiso, ni le preguntaron su opinión, ni tuvo nada que decir al respecto, pero sucedió. Como ustedes saben, el cáncer no hace acepción de personas. A veces algunas personas piensan que si uno es pastor, esto no debería sucederle. Pues bien, ¿por qué no? Soy un ser humano antes de ser pastor. Las cosas suceden debido a nuestra humanidad. En los versículos 10 al 13, el salmista nos da otro indicio de por qué podemos tener problemas. Número 3. A veces las pruebas nos vienen debido a amigos desleales. Noten lo que dicen estos versículos. Versículo 10.
porque mis enemigos hablan de mí, y los que acechan mi alma consultaron juntamente, diciendo: Dios lo ha desamparado, perseguidle y tomadle, porque no hay quien le libre. Oh Dios, no te alejes de mí. Dios mío, acude pronto en mi socorro. Sean avergonzados, perezcan los adversarios de mi alma, sean cubiertos de vergüenza y de confusión los que mi mal buscan. David tenía algunas personas que estaban tratando de subvertir su autoridad. No son enemigos, son personas dentro de su propio círculo. Los que estaban tratando de hacerle mal sí eran parte de la rebelión de Adonías. No eran simplemente enemigos, eran personas de su propia familia, su propio hijo. Absalón trató de quitarle a David el trono, y Adonías trataba de quitarle el trono al hijo a quien David se lo había prometido. Sabía que su padre estaba viejo, así que se dispuso a tramar un plan contra su propio papá. ¿Pueden imaginarse cómo debe haberle dolido eso? A veces la gente nos cuenta los problemas de su familia y las pruebas que les vienen debido a personas que una vez quisieron y que se han convertido en acérrimos enemigos. Los abogados con quienes hablo me dicen que no hay escena más agria en todo el mundo que lo que se ve en las cortes de divorcio, en donde personas que habían estado unidas entre sí por votos matrimoniales ahora están convertidas en acérrimos enemigos y acuden a las cortes judiciales dispuestas a destruirse el uno a otro debido al odio que sienten en el corazón. La persona que es sensible hacia Dios en cualquier sentido de la palabra no puede sino morir por dentro cuando esto sucede. A veces las pruebas nos vienen debido a amigos desleales. Pero hay otro pensamiento en este salmo, y no estoy hablando de esto cronológicamente, simplemente estoy mostrándoles los pensamientos que Dios me dio en este salmo. Número 4. A veces las pruebas nos vienen debido a un padre que no nos trata por igual. Versículos 19 al 20. ¿Sabían que Dios interviene en nuestros problemas? No simplemente sabe lo que nos sucede, amigos míos, los permite y a veces los envía. ¿Lo sabían? Así como un padre que ama a sus hijos permite que ellos experimenten dificultades y trata de ayudarlos para que se desarrollen en su conocimiento y fuerza para lidiar con las dificultades, Dios a menudo envía dificultades a nuestras vidas para fortalecernos y hacernos mejores hijos en su familia. Vemos esto en los versículos 19 y 20. Y tu justicia, oh Dios, hasta lo excelso. Tú has hecho grandes cosas, oh Dios. ¿Quién como tú? Tú, que me has hecho ver muchas angustias y males, volverás a darme vida, y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra. El salmista dijo: no hay Dios como tú, pero me has mostrado grandes y severos problemas. Algunos de ustedes podrán decir: así es, yo estoy en esa clase, a mí me ha hecho así. ¿Por qué haría Dios semejante cosa? ¿Por qué permite que suceda eso? Cuando los problemas surgen y la adversidad viene a nuestra vida, sea que resulten por estas razones o por cualquier otra razón, hay ciertas reacciones de parte nuestra. Número 2. Hablaremos del resultado de las pruebas en la vida del creyente. ¿Cómo nos sentimos cuando esto ocurre? Sentimos muchas y variadas emociones. La gente me ha preguntado a través de los años: ¿cuando usted supo que tenía cáncer, sintió miedo? Ni dudarlo. Miedo total. Sí, sentí miedo. ¿Miedo de morir? No. Pero tampoco con ansias de morirme. Mi temor fue más bien la pérdida de mi relación, por lo menos por un periodo de tiempo, con las personas que amo, y toda clase de cosas que pasan por su corazón también pasaron por el mío. Permítanme decirles lo que uno siente cuando las pruebas llegan a la vida. Por cierto, David, el autor de este salmo, sí que ha tocado varias de estas cosas. En primer lugar, el sentimiento de vulnerabilidad. Salmo 71:7. Uno se siente vulnerable, especialmente a nosotros los varones que por lo general queremos tener todo bajo control. Lo hemos resuelto todo. Vamos a tener unos 40 o más años para hacer lo que hemos planeado. Vamos a cuidar a nuestros nietos y a nuestros bisnietos. Lo tenemos todo en la mira. Luego, algo sucede que empieza a arrojar dudas sobre la posibilidad de todo eso y uno se siente muy vulnerable.
Lo interesante es que en el versículo 7 del Salmo 71 dice esto: «Como prodigio he sido a muchos, y tú, mi refugio fuerte». Lo que David quería decir es que todos lo estaban observando para ver lo que haría. Si eso es cierto en la persona común y corriente, si usted es dirigente entre los creyentes, también resulta cierto para usted. David Jeremiah ha estado predicando esto por más de 30 años. Ahora está experimentando en carne propia una parte de esto. ¿Qué le va a pasar? Uno siente gran presión y vulnerabilidad. Noten lo que hizo David. No sabía lo que haría, pero observaba a Dios para ver lo que Dios haría. Eso es lo que cualquiera de nosotros hace cuando se siente vulnerable. Entonces, al atravesar las pruebas, sea que se trate de enfermedad o cualquier otra cosa que amenace su vida y que le sucede, no solo se siente vulnerable, sino que también tiene un sentido de inseguridad. Número 2. El sentido de inseguridad. Noten cómo David calma en el versículo 2. «Socórreme y líbrame en tu justicia. Inclina tu oído y sálvame». En otras palabras, Señor, quiero escapar. Ayúdame a salir de este lío. Permite que mañana me despierte y esto ya no esté aquí. El versículo 9 lo dice otra vez. «No me deseches en el tiempo de la vejez, cuando mi fuerza se acabare, no me desampares». Uno de los comentarios que consulté esta semana le puso como título a este salmo: «Salmo de un viejo consagrado». Me gusta eso de consagrado. La parte de viejo ya es otra cosa. Pero si es cierto que este salmo fue escrito para ayudar a los que van madurando en edad, permítanme decirles que no hay necesidad mayor para los que están enfrentando esto que la necesidad de seguridad. Muy a menudo, las defensas naturales que tiene toda persona se reducen o desaparecen en las personas mayores o ancianas. Se jubilan de sus trabajos. A veces, su salud empieza a fallar. Muchos de sus amigos se mueren. Su mente no es tan aguda como solía ser. Sus ingresos se reducen grandemente. Se sienten muy indefensos y a menudo muy inseguros. En un grado mucho mayor se dan cuenta de su necesidad de Dios. Para mí, resulta interesante que David usa principalmente 2 metáforas al escribir respecto a la ayuda de Dios. Ambas se hallan en el versículo 3. Llama a Dios, primero, roca de refugio, y luego, roca y fortaleza. Cuando uno atraviesa este proceso de envejecer, las cosas no son lo que solían ser y uno empieza a sentirse menos fuerte y menos seguro. Uno necesita a alguien a quien uno pueda acudir que sea fortaleza y fuerte refugio, que sea roca. David dijo: «He hallado en Dios que Él es esa roca para mí. Alabado sea su nombre». Así que uno no solo se siente vulnerable e inseguro, sino que cuando usted atraviesa problemas, número 3, debe tener un sentido de dependencia. Versículo 12. Una de las características de un dirigente fuerte antes de conocer a Dios, o si no está andando con Dios, es tener confianza en sí mismo. Es ser independiente. Puede tomar sus propias decisiones, trazar su propio rumbo y hacerlo a su manera, pero la enfermedad le quita a uno todo eso. Las cosas que amenazan la vida empiezan a erosionar ese sentido de determinación totalmente independiente y de súbito uno empieza a darse cuenta de que esto es algo sobre lo cual no tengo ningún control. Señor, no tengo ningún control sobre esto. No sé qué hacer con esto. Nunca antes me había enfrentado a algo así y no sé qué hacer. Dios, si tú no acudes a mí en forma grande y fuerte, estoy en serios problemas. Señor, tú eres el único. ¿Cuántos han estado en ese punto? Usted dice: todavía no he llegado a este punto. Voy a decirle algo. Su reloj biológico sigue marcando el paso y llegará a ese punto. Todos llegamos allá. Todos enfrentamos ese sentido de vulnerabilidad, inseguridad y dependencia. Luego, algo junto a esta dependencia es que hay, número 4, un sentido de pánico o emergencia. Versículo 12. Noten lo que David dice en el versículo 12. Dios mío, acude pronto en mi socorro. En otras palabras, Señor, por favor, ahora mismo.
Sé que esto podría llevar largo tiempo, pero ¿podrías simplemente agitar tu mano sobre toda esta situación y hacer que el dolor desaparezca, que desaparezca lo que sea que hay en mi cuerpo que no debería estar ahí? Señor, haz que desaparezca. ¿No es eso lo que sentimos? Lo que me encanta de los salmos es que fueron compuestos por personas reales, que enfrentaron las pruebas tal como nosotros las enfrentamos y no trataron de dorar la píldora. Este escritor no serviría como buen candidato a ningún puesto político, no doró la píldora de nada, lo dijo tal cual es. Pero ustedes podrían preguntar, Pastor Jeremiah, ¿esa es la realidad y los resultados de las pruebas? Ahora, ¿qué hacemos con ellas? En tercer lugar, la respuesta a las pruebas en la vida del creyente. Alguien dijo que este salmo está lleno de gran alabanza y gran queja, todo a la vez. No sé si así sea. Lo que sí sé es que después de pasar más allá de tan solo decir lo que ocurría en su vida, el salmista toma el camino ascendente y nos muestra la dirección. Espero que si usted no oye nada más en este mensaje, anote estas pocas cosas, porque pienso que son vitales para todos nosotros. En la iglesia cristiana de estos días no tenemos una teología de la adversidad. Tenemos mucho del evangelio de la prosperidad que ha penetrado en todo lo que hacemos, así que ahora tenemos positivo esto y positivo lo de más allá. ¿Cuántos de ustedes saben que por mucho que lo quieran, la vida simplemente no es siempre positiva? A veces las cosas positivas se interrumpen. Me gustaría ser positivo y yo soy un pensador muy positivo, pero voy a decirles que si no planean experimentar adversidad, no les irá muy bien en ella. Tarde o temprano, todos la enfrentamos de una clase u otra, inesperada, sin anunciarse, sin mapas, sin planes. ¿Qué hacer? Sigamos con David en su plan de operación. Número 1. Noten, en primer lugar, en respuesta a sus pruebas, el salmista recuerda el carácter de Dios. Noten los primeros 3 versículos. En ti, oh Jehová, me he refugiado, no sea yo avergonzado jamás. Socórreme y líbrame en tu justicia, inclina tu oído y sálvame. Sé para mí una roca de refugio a donde recurra yo continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Cuando enfrentamos pruebas, necesitamos recordar quién es Dios. A veces nos concentramos tanto en nuestras pruebas que nos olvidamos de eso. Tenemos que volver como creyentes y concentrarnos en el carácter de Dios. Para mí, es interesante que al tomar la pluma y recorrer este salmo, si uno lo marca con todo cuidado, David llena su oración con referencias al carácter del mismo Dios. Por ejemplo, en el versículo 8, recuerda la gloria de Dios. En el versículo 18 habla del poder y la fuerza de Dios. En el versículo 22, que es una parte esencial de este salmo, dice que recordará la fidelidad de Dios. También hay algo que realmente me sorprendió. Si vieran mi Biblia, notarían lo que he escrito sobre las palabras de este salmo. 5 veces diferentes en el Salmo 71, David habla de la justicia de Dios. Lo verán en los versículos 1, 15, 16, 19 y 24. En cada uno de esos versículos, David se refiere a la justicia de Dios. Cuando lo noté, por primera vez me pregunté, ¿por qué? Les diré por qué. Empecé a comprender que esa es una de las cosas que primero caen bajo ataque cuando enfrentamos pruebas. David comprendió que algo que debía hacer cuando las pruebas se arremolinaban sobre su cabeza, cuando sus propios hijos lo negaban y no le honraban, lo que nunca debía olvidar era que tenía un Dios justo y bueno en quien confiar. Vez tras vez habla de la justicia de Dios. Amigo mío, tenemos un Dios en quien se puede confiar. Tal vez no comprendamos todo lo que está pasando en nuestras vidas.
Hay muchas cosas que me han sucedido a mí y a usted que no podría explicar humanamente, pero puedo ponerlo todo a los pies del Dios Todopoderoso y decir de todo corazón: Él sabe lo que está haciendo. Él jamás se equivoca. Dios nunca comete errores. Cuando estaba enfermo, recibí muchas cosas maravillosas por correo. Es más, tengo que decirles que las enfermeras se alegraron cuando me dieron de alta. Cuando la gente llamaba para hablar conmigo, la enfermera ya ni siquiera se molestaba en decir: enseguida le comunico. Simplemente me pasaban la llamada. Se portaron de manera extremadamente cortés, pero así y todo, creamos mucha tensión. Todos los miembros de la iglesia querían expresar su cariño y todos llamaban. Pero leí todas las tarjetas que me mandaron. No me perdí ninguna. Alguien me envió una que tenía una tarjeta insertada con algo escrito. Era una cita de un hombre llamado Alan Redpath, quien hace muchos años pastoreó la iglesia Moody. Esto es lo que decía: esto sabemos, no hay nada, ninguna circunstancia, ningún problema, ninguna prueba que puede jamás tocarme sin que antes que nada venga con un gran propósito que tal vez no comprenda yo al momento, pero mientras rehúse dejarme ganar por el pánico, mientras mantenga mis ojos fijos en el Señor y acepte esto como viniendo del trono de Dios con algún gran propósito de bendición para mi propio corazón, ninguna tristeza me perturbará, ninguna prueba me desarmará, ninguna circunstancia me hará ponerme frenético, porque apoyaré mi gozo en lo que mi Señor es. Es su carácter. Él es Dios. Él sabe lo que está haciendo. Alguien más me escribió otra tarjeta. Era una respuesta de Dios a una persona que estaba atravesando problemas. Esta es la palabra que Dios le había dado: debes aprender a vivir con las inseguridades y ambigüedades de la vida, pero sabe esto: yo soy seguro, yo soy cierto, no soy ambiguo. En la tempestad yo soy tu roca que no puede ser movida. Soy tu Dios. ¿No es eso lo que necesitamos cuando atravesamos las incertidumbres de la vida? Todo lo demás anda flotando y todo lo demás está cambiando. ¿Cuántos de ustedes saben que todos tienen su propia opinión en cuanto a por qué ocurren las cosas, a quién debería uno acudir en busca de ayuda y por qué sucede lo que sucede? ¿No es así? ¿No confunde todo esto? Tengo una caja, y pienso que ya he contado esta ilustración antes, en donde guardo información sobre toda terapia alternativa que jamás alguien en el mundo ha soñado. Quiero leer todo eso porque si hay alguna esperanza en alguna de ellas, quiero saberla. Pero, ¿saben? A veces es una ilustración. Uno tiene que poner todo eso a un lado y decir: Dios, mi esperanza está en ti. Incluso si tuviera que filtrar toda esta información, Señor Dios, no podría hacerlo. Mi esperanza está en ti. Así que volvemos y tenemos un sentido de que nuestra confianza está en Dios y en su carácter. En segundo lugar, repase la compasión de Dios. Salmos 4-6. No tengo tiempo para hablar mucho sobre esto, excepto para leer juntos estos versículos. Escuchen lo que dicen los versículos 4-6. Dios mío, líbrame de la mano del impío, de la mano del perverso y violento. Porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. En ti he sido sustentado desde el vientre, de las entrañas de mi madre tú fuiste el que me sacó, de ti será siempre mi alabanza. Luego, en la primera parte del versículo 17 dice: Oh Dios, me enseñaste desde mi juventud. ¿Qué es lo que hace David? Simplemente vuelve al banco de su memoria y repasa lo que sabe que es verdad, que Dios ha demostrado ser fiel toda su vida. ¿No es esa una herencia que todos tenemos? Podemos retroceder en los recuerdos y decir: Dios, tú has bendecido y has sido fiel, me has cuidado y me has guiado, me diste padres consagrados, desde el momento en que nací me alimentaron de la palabra de Dios como si fuera la leche de mi madre. Señor, tú me llevaste por los años agitados de la adolescencia, cuando podía haberme descarriado y querías que yo siguiera el camino derecho. Me cuidaste mientras estudiaba cuando fui al seminario y me llevaste por esos años primeros en el ministerio cuando podría haberme desalentado al punto de querer abandonarlo todo. Dios, veo todo eso hacia atrás y veo tu gran compasión. Grande es tu fidelidad.
Cada uno de ustedes tiene una herencia así si ha andado con el Señor, aunque sea por pocas semanas. Dios ha sido bueno con usted. La bondad que Dios le ha extendido hasta este punto es simplemente un recordatorio de que Dios es bueno, compasivo y que se interesa. No va a cambiar a mitad de su vida lo que ha estado haciendo fielmente desde la eternidad. En tercer lugar, el salmista nos da otra clave para lidiar con las pruebas: regocijarse en celebración a Dios. No lo vi al principio, pero luego de repente todo comenzó como a explotar ante mis ojos. Lo que quisiera es que esto también, por decirlo así, explotara ante sus ojos en los versículos 6, 8, 14, 15, 22 y 24. Ahora noten esto. En medio de un salmo en que David está derramando su corazón ante Dios por los problemas que atraviesa con su hijo Adonías, clamando a Dios por el dolor absolutamente terrible que siente en su corazón, su oración se llena de adoración y alabanza. Usted podría preguntar, ¿dónde está eso, pastor? Vean estos versículos. Leámoslos juntos, empezando con la segunda parte del versículo 6. De ti será siempre mi alabanza. Versículo 8. Se llena mi boca de tu alabanza, de tu gloria todo el día. Versículos 14 y 15. Mas yo esperaré siempre y te alabaré más y más. Mi boca publicará tu justicia y tus hechos de salvación todo el día, aunque no sé su número. Ahora pasen a los versículos 22 al 24. Asimismo yo te alabaré con instrumento de salterio, oh Dios mío, tu verdad cantaré a ti en el arpa, oh Santo de Israel. Mis labios se alegrarán cuando cante a ti, y mi alma la cual redimiste. Mi lengua hablará siempre de tu justicia todo el día, por cuanto han sido avergonzados, porque han sido confundidos los que mi mal procuraban. David simplemente eleva su voz en alabanza a Dios. Ruth Harms Calkin ha compuesto un breve poema sobre la alabanza en tiempos difíciles. Dice: Señor, hoy leí que Pablo y Silas fueron azotados y golpeados con azotes de madera. Vez tras vez las varas cayeron sobre sus espaldas desnudas, pero en su desolada mazmorra, con sus pies en los cepos, oraron, cantaron, alabaron. En esta mustia medianoche de mi vida, presa en el calabozo de la confusión, atada por las cadenas de la angustia, ayúdame, por favor, ayúdame. A orar, a cantar, a alabar, hasta que los cimientos se estremezcan, hasta que las puertas se abran, hasta que las cadenas se abran, hasta que sea libre, para proclamar las buenas nuevas con otros presos encadenados. Así es como debemos orar en lo más oscuro de la noche: Señor, no permitas que deje de alabarte. Usted puede decir: no me siento con ganas. Si usted supiera lo que yo estoy pasando, lo último que pensaría sería alabar a Dios. Por lo general, uno no se siente con ganas de alabar a Dios en la sala de oncología del hospital, pero lo hace en obediencia al Señor y luego observa lo que Dios hace. La alabanza no solo beneficia a Dios, sino que beneficia al que la ofrece. Es algo maravilloso ver cómo esto es parte del plan de David. Número 4. Luego, en el versículo 18, David dice que debemos renovar nuestra consagración a Dios. De todo lo que leí en este capítulo, esto fue lo que me hizo encender. Uno atraviesa las cosas y se pregunta: ¿es este el fin del ministerio? ¿Es este el fin del camino? ¿Ha acabado Dios con todo esto? Vi esto, y esto fue lo que leí. Dice: aún en la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares, hasta que anuncie tu poder a la posteridad y tu potencia a todos los que han de venir. Tomé esto como mis órdenes de marcha para el resto de mi vida. Anunciar el poder de Dios a esta generación. Tenemos un Dios asombroso. ¿Sabían que se puede perder a Dios en la iglesia? ¿Lo sabían? La gente va a algunos templos todos los domingos y no oyen nada de Dios. He ido a más de una iglesia en donde no he oído nada de Dios. He ido a iglesias bien conocidas. He salido harto de televisión y uno casi ni puede saber si Dios estuvo ahí, por cuanto nadie habla de Dios. No quiero
ir nunca a alguna iglesia sin decirle a la gente lo fuerte y asombroso que es nuestro Dios, alabado sea su nombre. Luego dice, y tu potencia a todos los que han de venir. Todavía no me he figurado esto, excepto por el uso de videocintas y cintas grabadas y libros. Voy a hacerlo de la mejor manera que pueda para que todos los que vienen puedan oír del asombroso poder de Dios. Luego, finalmente, David dice que usted necesita reclamar su confianza en Dios y el futuro. Noten lo que dice el versículo 21. Aumentarás mi grandeza y volverás a consolarme. Ahora, por favor, escúcheme con toda atención. En mí mismo no tengo nada de grandeza para que Dios la aumente. Lo que está hablando aquí es su influencia y oportunidad de hacer una diferencia. Dice, aumenta mi grandeza y aliéntame por todos lados. ¿Sabían ustedes que las pruebas tienen el propósito de hacernos mejores personas? ¿Lo sabían? No tienen el propósito de hacernos daño. Las pruebas son para mejorarnos, para hacernos mejores hombres y mujeres, de modo que por la gracia de Dios podamos lograr más. Nuestra influencia puede ser mayor de lo que fue en el pasado. Dios no envía estas cosas a nuestras vidas para destruirnos por completo y debilitarnos de modo que no podamos hacer ningún impacto por Él. Escuchen los siguientes versos. Primera de Pedro 1-7. Para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Warren Wiersbe me escribió este versículo cuando yo estaba recluido y en la tarjeta me escribió palabras que pienso que tomó de alguno de sus libros. Cuando Dios permite que sus hijos atraviesen el horno ardiente, mantiene sus ojos en el reloj y su mano en el termostato. Su corazón amante sabe cuánto y cuánto tiempo. Amén. ¿No es ese un pensamiento maravilloso? Dios sabe lo que está haciendo cuando envía pruebas a nuestras vidas. El salmista lo dijo en el Salmo 119, 67 y 71. Dice, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Cada vez que usted atraviesa una prueba, no debe preguntarle a Dios por qué. Usted desperdicia mucho tiempo en eso porque Dios no va a decírselo. Dios no va simplemente a abrir los cielos y decirle, pues bien, hice esto para... En lugar de preguntar por qué no pregunta qué? Señor, ¿qué quieres que yo aprenda en este proceso? Esto cambiará totalmente su perspectiva de toda la dificultad. Señor, ¿qué? Santiago 1, 2 y 3 dice, hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Primera de Pedro 5, 10, 11 dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Notan la relación? Ahora comprendo lo que oí cuando joven, que Dios no va a usar grandemente a nadie si no lo tritura primero. Solía orar que yo fuera la excepción, pero Dios no hace excepción alguna. Solía orar, Señor, permíteme tener un ministerio sin sentir el dolor. Antes de que me alejara por 6 semanas debido al cáncer, reuní a todos los ministros y empleados de nuestra iglesia y les leí algo que hallé en algunas notas que había encontrado esa misma semana. Procede de la vida de Carlos Haddon Spurgeon, el gran predicador de otra generación. Tuve mis dudas en cuanto a repetir esto ante toda esta congregación, pero realmente pienso que Dios quiere que lo diga. Dejo el resultado de esto en sus manos porque Él está a cargo, pero para mí fue un gran estímulo y aliento. No sé si usted haya oído mucho en cuanto a la vida de Spurgeon, excepto su grandeza.
logró más en su vida que lo que muchos lograrían en 2 vidas. Murió a los 57 años, pero atravesó momentos terribles en su vida, prolongados ataques de depresión, ansiedad y toda clase de problemas comunes. Sus dolencias psicológicas y físicas eran tan demoledoras que con frecuencia estaba en cama por semanas. Pero Spurgeon llegó a ver todos estos problemas como parte de la obra de Dios en su vida. Sus sufrimientos le permitieron consolar y animar a los que sufrían de modo similar. Descubrió que sus periodos de depresión invariablemente precedían un tiempo cuando Dios bendecía su ministerio de una manera más grande. La depresión realmente venía, dijo Spurgeon, como heraldo de un nuevo y poderoso derramamiento del Espíritu de Dios. Estas son sus palabras: esta depresión me venía cada vez que el Señor estaba preparando una bendición mayor para mi ministerio. La nube es más negra antes de que se aclare. La vasija estropeada está lista para que el Maestro la use. El ayuno despierta el apetito para el banquete. El Señor se revela en el lado posterior del desierto, mientras que su siervo cuida ovejas y espera en solitario. Carlos Haddon Spurgeon, este hombre psicológicamente frágil, publicó más de 3.500 sermones, unos 150 libros y se le considera como el predicador más destacado de su generación. Dios se propone algo cuando envía dificultades a su vida. Usted puede pensar: pues bien, Pastor Jeremiah, supongamos que las cosas no sean así para usted. Supongamos que esta enfermedad sigue consumiendo su cuerpo y que está aquí simplemente por un tiempo corto y luego parte a la gloria. ¿Saben? De todas maneras gano. En vida o en muerte, sea lo que sea que Dios designe, daré gloria y honor a su nombre si mantengo el enfoque correcto, por duro que sea. Hay muchos pastores que han atravesado cosas peores de las que yo atravesé. Muchos amigos que conozco. Voy a seleccionar nada más que a una persona. Se llama Carol Carlson. Ha sido la coautora conmigo de un par de libros sobre Apocalipsis, sobre Daniel y sobre el movimiento de la nueva era. Ella escribió lo siguiente. Escuchen con atención. Kent salió de casa ese jueves con una sonrisa y un abrazo de oso de parte de su mamá. A los 18 años la vida es grandiosa. Se había graduado de la secundaria con honores y tenía un buen trabajo en una fábrica de juguetes hasta que empezara la universidad. La noche anterior había asistido a la iglesia y había oído un mensaje basado en 2 versículos. Todas las cosas ayudan a bien. Romanos 8:28. Y dad gracias en todo. Primera a los Tesalonicenses 5:18. ¿Quién se hallaba con talante agradecido, especialmente por el avión que su padre y él acababan de comprar? Soñaba con llegar a ser piloto misionero y el futuro parecía brillante y promisorio. El jueves por la noche llamó a casa y dijo: «Mamá, voy nada más que a practicar unos pocos descolajes y aterrizajes. Guárdame la cena. Llegaré a casa como a las 9». Nunca llegó. En un grupo de árboles, al final del pequeño aeropuerto rural, estaba el avión estrellado y los cuerpos de Kent y su amigo Ricardo. En un instante, nuestras vidas cambiaron. Esa noche cálida de junio, Dios escogió llevarse a uno de nuestros preciosos hijos. ¿Cómo se prepara un padre o madre para ese momento? ¿Algún día se irán los nudos que sentimos en el corazón? En las semanas y meses que siguieron, aprendí más del amor de Dios que en todos mis años de ser creyente. Aprendí que su palabra habla a nuestras necesidades. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Segunda a los Corintios 12:9. Cuando me sentía impotente como para hacer incluso las tareas más rutinarias del día, repetía: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Cuando veía a un muchacho rubio y guapo por la calle, recordaba que Kent había subrayado en su Biblia: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Primera a los Tesalonicenses 4:13. Cuando empezaba a sentir lástima de mí misma, me abrazaba a mi esposo, Ward, que sufría tan intensamente como yo, y recordaba que Dios dijo: animaos unos a otros y edificaos unos a otros.
Primera a los Tesalonicenses 5:11. Nos fortalecíamos cuando animábamos a otros. Su hermanito no comprendía por qué su hermano no volvía a casa. Su hermana mayor perdió su amigo y confidente. Sus amigos en el grupo de jóvenes de la iglesia dudaban de Dios y los muchachos en el colegio se preguntaban ¿por qué? La gracia de Dios no solo nos dio consuelo, sino también un sentido de urgencia para alcanzar a otros. Ward y yo nos unimos más cuando fuimos a otros padres que habían sufrido pérdida. Desarrollamos una intrepidez nada común para alcanzar a los que sufrían. Una tragedia mayor que perder a un hijo es no conocer personalmente a Jesucristo. Qué agradecidos estamos que nuestros hijos le conocen y le aman. La vida tiene significado cuando tenemos la seguridad de que nos volveremos a ver. No estoy tratando de decirles, amigos, que la vida es fácil, pero sí puedo decirles que es victoriosa. Cuando uno conoce a Dios Todopoderoso y a su Hijo Jesucristo, se puede atravesar lo que sea que se le presente por delante con un poder y fuerza que el mundo no conoce ni en sueños. Si usted no conoce a Cristo, va a la batalla sin ninguna arma, va a la batalla sin ninguna armadura, va a la batalla librado a sus propias fuerzas y va a caer de bruces porque Dios es el único que puede ayudarle cuando las pruebas aparecen en su vida. Así que por eso le pregunto, ¿conoce ya a Dios? ¿Le ha encontrado hoy por medio de su Hijo Jesucristo? ¿Le ha pedido a Cristo que venga a su vida confesando su pecado y diciendo, voy a vivir para Dios y a entregarle a Jesucristo mi corazón? Ese es el lugar donde se comienza. Usted puede opinar, no estoy en ningún problema grave hoy. No importa. Usted tiene que empezar donde está. Y si Dios le ha hablado al corazón, quiero pedirle que le entregue su corazón a Cristo hoy, mientras el Señor le está hablando.